Bueno, nos marchamos a publicidad y enseguida estamos con Teresa Gómez, periodista de OK Diario, experta en información relativa a los tribunales y que ha seguido muy de cerca este juicio. A la vuelta de Publi, una Publi de muy cortita, de 1 minuto. Estamos con ustedes. Dos y 7 minutos de la tarde, 1:07 en la Comunidad Canaria, en las Islas Afortunadas, la patria chica de Alejandro Josa Arencibia, que lo tenemos también por aquí, que en estos momentos ya tiene una temperatura extraordinaria. En realidad no hay un mes en todo el año que en las Islas Afortunadas no tengan una temperatura extraordinaria. Vamos a hablar del juez Marchena, que por cierto es canario, el juez Marchena. Juez Marchena, protagonista absoluto de este juicio que ha durado 5 meses, que empezó el 12 de febrero y ha concluido en el día de ayer, en 12 de junio. Y para hablar de eso, nadie mejor que una periodista de tribunales que lleva siguiendo con rigor los últimos 5 meses, todo el tiempo que ha durado el juicio. Teresa Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Gracias. OK Diario, periodista, como les digo, de tribunales, experta en lo que está ocurriendo. Hoy, según he podido leer en la prensa, Teresa, y leo la prensa de gente de orden, como es esta casa, como es tu periódico, como es el diario ABC, aplauden todos el temperamento y el temple del juez Marchena. Así es, durante estas 52 sesiones, 4 meses desde que empezó el juicio, el juez Marchena ha sido, además de muy neutral, justo por lo que te comentaba el otro día, no quieren que cuando vayan a Estrasburgo, cuando vayan al Tribunal de Derechos Humanos, le pongan la cara colorada, por así decirlo, a España. Entonces ha sido muy neutral y creo que ha tenido un trato exquisito en estas 52 sesiones. Un trato exquisito desde el punto de vista de la empatía, de las relaciones personales, siempre educadísimo, siempre correctísimo, pero sin dejar de ser duro. Y desde el punto de vista técnico, ¿tú crees que ha cometido algún fallo grave? ¿Tú crees que ha llevado el juicio de manera perfecta, impoluta? Creo que ha sido impoluta, sí. Creo que no ha cometido ningún error y de hecho los periodistas así se lo hemos reconocido durante las informaciones que hemos publicado desde que comenzó el juicio el 12 de febrero y creo que ha sido tanto el juez Marchena, tanto el tribunal como la Fiscalía. Creo que la Fiscalía también ha tenido una gran posición y ha definido finalmente lo que ocurrió en Cataluña como lo que fue un golpe de Estado y les acusa de desobediencia, de rebelión y de malversación, que realmente fue lo que ocurrió allí. Vamos a ver si te parece juntos algunos de los testimonios que ayer se produjeron. Saben ustedes que ayer fue el último día del juicio, el día que quedó visto para sentencia, y el principal acusado, Oriol Junqueras, el principal acusado de los que permanecieron en España. Y luego ya saben ustedes que el expresidente Puigdemont se fugó, el tío cobarde. Bueno, pues de los que quedaron en España, Junqueras dijo lo siguiente. Cualquier político, como cualquier persona, comete errores, pero siempre he evitado esa política, esa mala política, que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo, y que entiendo que les ha traspasado a ustedes la responsabilidad de dictar sentencia. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. A ti, porque este es un argumento habitual que se apela normalmente por parte de los separatistas, que el asunto vuelva a la política, de la que nunca debería haber salido. Eso es, los 12 acusados han hecho el mismo alegato, han dicho que esto es un juicio político y que es un problema político que se debería resolver desde la política y no desde los tribunales, que es realmente donde se tiene que resolver, porque tenemos que recordar que ellos desacataron al Tribunal Constitucional. Entonces, claro, en ese momento ya dejó de ser política y comenzó a convertirse en un problema judicial. Todos los 12 achacaron este problema como un problema político y además los abogados de los 12 acusados dijeron que no hubo violencia, que la violencia que hubo fue a consecuencia de la actuación policial. Una respuesta a la actuación policial. Eso es.
que los problemas que hubo en Cataluña durante el 1O fue a consecuencia de la actuación concretamente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, no de los Mossos d'Esquadra, y que no hubo malversación. Y cuando se le habla de desobediencia, es algo innegable, desobedecieron al Tribunal Constitucional y os dicen, bueno, sí, puede ser que desobediencia sí cometimos. Eso sí que es verdad que no lo niegan, pero sí que dicen que la Fiscalía exagera mucho. Que la Fiscalía exagera mucho. Eso es lo que dijeron las defensas, que fue el día de ayer, no, anteayer. Pero respecto de los propios acusados, esto sí, en lugar de abundar en una defensa más técnica, sí que aludieron a una narrativa estrictamente política y victimista. Sí. En algunos de ellos incluso desafiante. Quiero que escuchen a Joaquín Forn, que fue el conseller de Interior, que habla de mantenerse fiel a sus ideales. Parece que a este tipo le hace falta un paso por la cárcel para ver si es capaz de reflexionar un poquito. Vean a Forn. El Cuerpo de Mossos d'Esquadra siempre cumplió con las órdenes de la Fiscalía y con los mandamientos judiciales. Nunca recibieron por parte mía ni por parte de ningún miembro del Gobierno instrucción alguna para dejar de cumplir con sus obligaciones como policía judicial. Mis declaraciones en favor de la celebración del referéndum nunca interfirieron en las obligaciones de la policía, sino que expresaban mi apoyo al compromiso político del Gobierno. Ya digo, este es el responsable último de los Mossos d'Esquadra, el conseller de Interior, Joaquín Forn, que está... la Fiscalía pide para él creo que 17 años, ¿no? Creo que sí. 17 sí, años. Creo que sí, El número de años mayor es para Junqueras, que son 25. Sí, así es. Eso luego lo pide la Fiscalía, pero tengo entendido que la acusación popular, la cantidad de años que pide es una barbaridad. Es muchísimo más, sí, porque se le quieren... O sea, alegan acusarles también como organización criminal, que el delito penal es mucho, el otro día. Sí, es mucho mayor que el de esto. Que es una barbaridad. Bueno, y ahora sí que quiero que vean seguidos a la señora Forcadell, que era la presidenta del Parlamento Autonómico catalán, y también a Jordi Sánchez, que es fue el presidente de la ANC. Ese señor de barbita que se subía al coche de la Guardia Civil los días previos al golpe enfrente de la Consellería de Economía, cuando la Guardia Civil intentaba buscar pruebas del referéndum. Bueno, pues este señor convocó, junto con Jordi Cuixart, convocó a las masas para que acudieran a impedirlo y no se le ocurrió otra cosa que empezar a saltar encima de los vehículos oficiales de la Guardia Civil. Escuchen a Forcadell, antigua presidenta de la ANC, y Jordi Sánchez, que la sucedió dentro de la ANC, a los dos. Que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos. Prueba de ello son los desesperados y los descarados intentos de alterar, de cambiar la realidad para sostener la acusación o las acusaciones contra mí, como por ejemplo otorgarme funciones que como presidente del Parlamento no tenía, porque el reglamento no lo permite. No me afecta a mí probablemente porque en pocos meses, en pocas semanas, eso lo sabrán ustedes, mi prisión preventiva se habrá finalizado. Pero creo, y yo asumo la crítica de no haberme dado cuenta antes de una enorme injusticia que debería modificarse en España, el uso y el abuso de la prisión preventiva. Un abuso que es utilizado a menudo por parte del Ministerio Fiscal para lograr beneficios a posiciones con elementos probatorios muy débiles, porque presos que están en situación de privación de libertad después de 18, de 24, de 36 meses, con penas elevadísimas, que de la noche por la mañana el Ministerio Fiscal les ofrece una rebaja de penas que les va a permitir salir inmediatamente en libertad, si aceptan esa invitación, a cambio de declararse culpables cuando a lo mejor no lo son. Y eso se produce, porque finalmente las personas valoramos, hacemos un cálculo de oportunidades y de costes y beneficios. Y la gente dice, llevo 2 años en prisión, me piden 4, me dicen que sea culpable, no lo soy, pero eso me garantiza salir, porque no voy a jugarme a la ruleta rusa que un tribunal me condene a 11 años o a 9. Les pido, pues, ustedes que pueden, que hagan lo posible para que
España avance en calidad democrática y de justicia y siga también las instrucciones que organismos internacionales han hecho al respecto. Te voy a decir una cosa, Teresa. Para un espectador ajeno, un señor que venga de Portugal o de Alemania y escucha a estos tipos, la verdad es que suenan bastante convincentes, ¿eh? Este señor en concreto, Jordi Sánchez, se puso incluso a llorar y yo creo que creen en lo que dicen. Pero respecto del caso concreto de la prisión permanente, de la prisión preventiva, tú me comentabas algo mientras estábamos viendo el vídeo. Sí, yo te comentaba, ellos decían que se abusa en España del uso de la prisión preventiva. En este caso está más que comprobado que si ellos no hubiesen sido puesto a disposición judicial y se hubiese acordado la prisión preventiva, se hubiesen fugado al igual que hizo Puigdemont. Es decir, creo que la fuga de Puigdemont fue la que le llevó a ellos a estar en prisión y a estar durante estos 2 años durante este año, en prisión preventiva, año y medio, en prisión preventiva hasta que se ha celebrado el juicio. Pero hay un máximo, ¿tú sabes si existe un máximo para la prisión preventiva? En el caso de que se alegue riesgo de fuga, no existe un máximo. Sí que existe un máximo cuando se alega riesgo de destrucción de pruebas, que son 6 meses. Pero cuando existe riesgo de fuga, no hay máximo. Y por último, me gustaría que viéramos a Raúl Romeva, el que fue conseller de Exteriores. Él se presentaba como ministro de Exteriores diciendo, y volviendo a trasladar el juicio al ámbito estrictamente político, diciendo que en realidad no estaba sentado él solo ante el tribunal, ni siquiera él solo junto con los otros 11 acusados, que en ese tribunal, en el día de ayer, estaban sentados 2 millones de personas. Y ahora nos encontramos en un escenario en el que ustedes tienen que decidir. Es su función, es su papel. Lo único que pido es que seamos todas y todos conscientes de que en este banquillo no estamos sentados solo 12 personas. Están sentadas más de 2 millones de personas que se sienten a través de nuestras personas concernidas. Concernidas con lo que nos ha llevado hasta aquí y también concernidas con lo que va a suceder en una eventual decisión por su parte. Y que esperan que esta decisión sea valiente. Esas personas, repito, no van a cambiar su opinión o su forma de ver las cosas en función de lo que ocurra en el juicio. Una vez más, el alegato político para finalizar el juicio, que quedó, como les digo, visto para sentencia. Después de 5 meses, cuatro meses. Después de ¿cuántas personas pasaron por allí? 400 testigos. Sí, 420 testigos. Pues ya me dirán ustedes. No ha sido, por lo que he podido saber, el juicio más largo de la historia de la justicia española, pero sí que ha sido un juicio largo y quizá, Teresa, ¿tú te atreverías a describirlo como el juicio más importante de la historia reciente de España? Yo creo que sí. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora con Junqueras, al que hemos visto hace unos minutos, y con Puigdemont, que saben ustedes que está fugado en Waterloo? Sí. Eso es importante. ¿Qué va a ocurrir con Puigdemont? Es una alternativa totalmente distinta a la de Junqueras, porque Junqueras está en España, se encuentra en prisión preventiva. ¿Qué va a ocurrir con los 12 acusados, sobre todo con los 9 que ahora mismo están en prisión preventiva? Ellos van a pedir la libertad hasta que se dicte sentencia. Por supuesto, la Fiscalía ya se ha pronunciado y ha dicho que no les va a dar la libertad porque existe riesgo de fuga, sobre todo ahora, ¿no?, que se aproxima la sentencia y que sabe que van a ser finalmente acusados. Y que no les pinta bien. Por supuesto. Entonces no le van a conceder la libertad. Y sí que el dilema está en si van a seguir en Soto el Real, donde están, o si por el contrario van a regresar a Cataluña, que es su prisión de destino, donde han estado durante este tiempo. Como sabemos, ¿no? Famosa. Sí, bueno, cada uno está en un sitio, la mayoría están allí. Y como sabemos, allí hacen lo que quieren, viven a cuerpo de rey, incluso les dejan introducir teléfonos móviles, algo que está totalmente prohibido en una prisión en España. Y ellos lo que quieren es regresar, y hay bastante dudas sobre si van a regresar o no a las cárceles catalanas. Ayer yo escuché al ministro del Interior, a Marlaska, ¿Sí?, decir que si la Fiscalía
si el Supremo, si Marchena daba su visto bueno, que el traslado se podía producir. A mí, por lo que me dicen en el Supremo, no corresponde al Supremo pronunciarse con respecto al traslado, sino a instituciones penitenciarias. Y lo que me dicen fuentes de instituciones penitenciarias es que por ahora no lo han decidido. De hecho, un funcionario de prisiones de Soto del Real el miércoles, antes de que Junqueras saliese para el Supremo, le preguntó si ya tenían previsto marcharse a Genover, si le habían comunicado la marcha. Y ellos dicen que a ellos no le han comunicado nada, que no saben si se van a marchar y que creen que van a tener que quedarse en Soto hasta que se dicte sentencia. Hasta que se dicte sentencia. Luego regresarán porque, además, la prisión de destino, su centro penitenciario de destino es Cataluña, entonces regresarán allí. Me hablas de cuando se dicte sentencia. ¿Cuándo está previsto, más o menos, que conozcamos el resultado? Pues a mí fuentes del Tribunal Supremo me dicen que va a ser en septiembre, aunque todos los medios aseguran que será en otoño. A mí sí que me dicen que va a ser en septiembre y primero mediados de septiembre. Esto me dicen inmediatamente fuentes después del verano. Tribunal Supremo. Sí. Podría ser. Bueno, vamos a ver. Esto al respecto de los acusados que podrían ser condenados, muy probablemente serán condenados. Tú, si tuvieras que hacer una apuesta, ¿qué piensas? A lo largo de ¿qué te dice tu olfato periodístico? Yo creo que le van a condenar por rebelión. ¿Rebelión? Creo que sí, porque creo que está bastante claro que hubo violencia, que lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado y que fue una rebelión. Y creo que Marchena y el tribunal que lo está juzgando está en la línea con la Fiscalía, que no con la Abogacía del Estado, porque como sabemos la Abogacía es mucho más benévola. De hecho, Joaquín Forn, que ha abandonado Soto del Real para acudir al Pleno y a la Constitución del Ayuntamiento de Barcelona, porque él es concejal, ha sido trasladado a una prisión de allí de Cataluña y ha pedido quedarse en Cataluña, cosa que el Tribunal Supremo le ha dicho que no, que tiene que regresar a Soto del Real, que es donde ahora mismo deben estar todos. Esto con respecto de Forn, pero sí, que él ha salido elegido por su partido, Junts per Cat, como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero es que Oriol Junqueras también ha sido elegido eurodiputado. Sí, y te decía justo esto de la Abogacía del Estado, de que es mucho más benévole, porque, por ejemplo, la Fiscalía se ha pronunciado y ha dicho que Junqueras no puede ir a recoger su acta como eurodiputado, cosa que la Abogacía del Estado ha dicho que sí. Ahora justo hablaba con un magistrado y le preguntaba que quién tenía que resolver esto, y me decía que la Junta Central. ¿La Junta Electoral Central? Sí. Es decir, la Fiscalía aboga porque no se produzca esa porque no vaya a recogida recoger de el acta. acta. La Abogacía porque sí. Porque sí. Y ahora me dicen que es la JEC la que tiene que resolver. ¿Y aquí Marchena y el Tribunal Supremo no tienen nada que decir? Eso he preguntado, pero me han dicho que no. Que la Junta Electoral Central. Sí, me han dicho que son ellos quienes se tienen que pronunciar y quienes tienen que decidir. Y Puigdemont, pues ya sabemos que si viene a España a recoger claro, ese es su acta... el tercero en discordia. A ver, ¿y este señor que Pues hoy justo publicamos en OK Diario que Puigdemont sí que se plantea venir a España a recoger su acta de eurodiputado. No me digas. Sí. ¿Esto lo lleváis hoy? Hoy lo llevamos en OK Diario. Y como sabemos, en el momento en el que Puigdemont pise suelo español, no le va a dar tiempo ni recoger su acta de eurodiputado. Inmediatamente va a ser detenido y puesto a disposición judicial. Esta información de la que me hablas, Mira, Puigdemont sopesa dejarse detener volviendo a España a recoger el acta de eurodiputado que le da inmunidad. Claro, le da inmunidad si la llega a recoger, pero es que no le va a dar ni tiempo a recogerla, porque en el momento en el que pise el suelo español va a ser detenido. ¿Pero y si se diera mucha prisa? No, no se da tanta prisa. ¿Dónde se recoge? ¿En el Congreso? En el Congreso, por supuesto, todo el mundo le va a ver. O sea. No hay posibilidad de eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta información de OK Diario. Desde luego sería interesante y a nosotros nos iba a animar la jornada. Es una noticia de Joan Guirado, de OK Diario. Puigdemont sopesa dejarse detener volviendo a España a recoger el acta de eurodiputado que le da inmunidad.
Si esto fuera así, ¿habría que hacer luego un juicio solo para Puigdemont? ¿O cómo funcionaría esto? Pues es buena pregunta, sí, es buena pregunta, porque yo creo que como estamos ante un hecho inédito que nunca ha ocurrido en España, es todo nuevo tanto para los magistrados como para los periodistas, y continuamente tenemos que preguntar a los magistrados, bueno, ¿y esto quién decide? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto...? Y eso, no lo sé, imagino que sí, que deberá celebrarse un juicio nuevo porque él no estaba en España durante la celebración de ese juicio, por lo tanto no se le puede juzgar sin celebrar sus juicios. Minutos después de que el juicio quedara visto para sentencia, el señor Quim Torra, que estuvo aquí en Madrid, se trasladó a la sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid, en la capital de España, en la Biblioteca Blanquerna, y hizo su habitual testimonio alocado, absolutamente propio de un señor perturbado. Habló de la justicia española, que vendría a ser una suerte de pseudo-justicia, y habló también de que lo volverán a hacer. Esto lo está diciendo el presidente de la Generalitat. Lo volverán a hacer. Quiero que escuchen a Quim Torra pocos minutos después de quedar, como les digo, visto el juicio para sentencia. Os pido a todos los demócratas de España que escuchéis estas voces de dignidad, desde los barrios más humildes a los palacios del poder. Ningún demócrata puede tolerar una injusticia tan descomunal. Spain is violating international law. We will denounce it. Sapigueu que el meu compromís ha estat i és treballar des del primer moment perquè Catalunya esdevingui un estat independent. Com ha dit l'enyorat amic Jordi Cuixart, jo també estic convençut que ho tornarem a fer. Yo también estoy convencido de que lo tornaremos a hacer, de que lo volveremos a hacer. Esto nos decía antes Sergio López, del Partido Popular de Fuenlabrada, que podría ser incluso motivo de aplicación del artículo 155. Que amenace el presidente de la Generalitat, no cualquiera, el presidente de la Generalitat, con volver a dar un golpe de Estado, no sé, quizás sea motivo para volver a aplicar el 155. Sí, justo esto te quería comentar porque no están arrepentidos. Entonces tenemos que atender mucho a lo que decía la Fiscalía en su escrito de acusación cuando alegaba que no podían obtener el tercer grado hasta que no cumpliesen la mitad de la pena. Y eso es muy importante porque, el tercer grado se le puede dar a cualquier preso en los 2 primeros meses de una vez que ha entrado en prisión. Creo que si a estas personas se les concede el tercer grado, nada más entrar en prisión, van a volver a cometer el mismo delito, porque no están arrepentidos. Y ese sería desde luego el riesgo que se produciría si finalmente fueran trasladados, una vez condenados fueran trasladados a Cataluña, a cárceles catalanas, que es lo que va a ocurrir. Nos dices que esto va a ocurrir, que les corresponde estar en cárceles catalanas. Sí, una vez cuando estén condenados y ya se haya dictado la sentencia, ellos van a regresar a Cataluña. Aunque si en el escrito, tanto el Supremo en la sentencia dice que no se puede conceder el tercer grado hasta que no cumplan la mitad de la pena, las cárceles catalanas no pueden otorgarle este tercer grado. Bueno, pues Teresa Gómez, periodista de Opidiario y experta en tribunales, ha sido un placer, mil gracias, como siempre. Quiero despedirme de ustedes dejándoles en las mejores manos. Fernando Paz, a las 6, mi compañero Javi Torres.